Bien, continuemos entonces con la clase. Bien, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Quedamos en el cálculo de la dirección. ¿Sí? ¿Cómo obtener la dirección del vector suma? ¿Verdad? Y habíamos dicho que para ello tendríamos que calcular la dirección del vector C, el ángulo que forma con el eje X, por ejemplo, ¿verdad? Y para ello, nosotros tenemos que el vector B forma un ángulo de 60 grados con el eje X. Y necesitamos calcular el ángulo que forma el vector B con el vector suma. ¿Sí? Porque al obtener ese ángulo, al restar ese ángulo de 60 grados, nos da la dirección del vector C con el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el ángulo que forma el vector B con el vector suma, con el vector C? Para ello aplicamos el teorema del seno. Entonces, tenemos el vector suma C, tenemos el ángulo opuesto que es 150. Entonces, el lado C es al seno de su ángulo opuesto, es al seno de 150. Como el vector A es al seno del ángulo opuesto, vale decir, el ángulo que forman los vectores B y el vector C, que es azul. A ese ángulo le vamos a llamar tita, al ángulo que forman el vector B y el vector sub. Entonces vamos a tener esta relación aplicando el teorema en C. Fíjense, acá si se fijan en el diseño, tenemos el vector B, el vector A, el ángulo que forman los vectores B y A, que es 150 grados, ¿verdad? Tenemos el ángulo que forman los vectores B y C, ¿verdad? Que es la suma. A ese ángulo le llamamos θ, una letra griega. Entonces decimos C, que es la suma, es al seno del ángulo opuesto, a seno de 150, como el vector A, ¿verdad? Que es el otro lado, ¿verdad? Es al seno de θ. Y de ahí podemos despejar seno de θ, ¿verdad? Al despejar, vamos a tener de que seno de θ es igual a por seno de 150, ¿verdad? Dividido C. Y ahí vamos a tener A, que es 6, por el seno de 150, que es 0,5, dividido 14,51. Sería interesante siempre que tengan sus calculadoras a mano y vayan verificando los cálculos, para que vayan practicando también. No obstante, una buena manera de repasar, de estudiar, es ver el material que yo le voy a alzar al Classroom, ¿verdad? Y ahí ir verificando con la calculadora local. Eso es muy importante. También es fundamental que pasen todos estos materiales en un cuaderno de resistencia de materiales, ¿verdad? Porque al pasar ya van a estar estudiando también y seguro que alguna cosa, algo van a aprender en ese proceso, ¿verdad?
Entonces hacemos inversa seno de 0,21, que es el resultado, y nos da 12,122, que es el ángulo que forman los vectores B y C. Y eso pasamos a grados, minutos y segundos, nos sale 12 grados, 7 minutos, 2,47 segundos. Le restamos el ángulo que forma el vector B con el eje X, que es 60, a tita, y nos da gamma. Gamma es 60 menos ese ángulo tita. Y nos da 47,878. Que al pasar a grados, minutos. Profe, Sí. ¿cómo te sale 12,122? Porque yo puse en la calculadora 6 por 0,5 Sí. sobre 14,51 y me sale 0,2, o sea, 206. 0,21, ¿verdad? Más o menos, o sea, no tan preciso, ¿verdad? Me sale 0,206. Claro, 0,206. Que al redondear a la centésima, Ujú, sí. no te olvides que siempre redondeamos a la segunda casa decimal, ¿verdad? El 6, todo lo que es mayor a 5 se redondea entonces para arriba. Entonces, por eso es 0,21. ¿Está bien? ¿Se Ok, entiende? sí. Entonces, una duda. Sí. Entonces se hace un espeje con arco seno o seno a la menos uno y así se elimina seno y queda el ángulo solo. No, no te entendí. Y hoy si te usaste arco Sí, se seno o seno a la hace menos inversa, inversa. Te sale 0,21 el resultado. Haces inversa seno, ¿verdad? Y ahí te da 12,122. Inversa seno de 0,21 y te llega a 12,122. entonces se despeja seno dejando solo el ángulo. ¿Cómo? Entonces se despejaría seno para dejar solo el ángulo. No, voy a hacer el cálculo de seno del ángulo, que te da 0,21. Al utilizar el teorema del seno, ahí obtenés el ángulo que forman el vector B y el vector C, que es la suma, ¿verdad? Y lo obtenés el seno del ángulo haciendo esta operación. A por seno de 150 dividido C. Y reemplazando te da 6 por 0,5 dividido 14,51. Eso te da Profe, 0,206. profe, ¿no sería mejor poner el resultado exacto y ahí haces el inversa de seno? O sea, la inversa de seno. No, porque siempre estamos redondeando. Siempre estamos redondeando justamente para que haya un criterio, ¿verdad? Para que a todos les salga el mismo resultado. Estamos redondeando a la centésima. Sí, también se puede hacer así. Solamente que si usas todas las casas decimales, ¿verdad? Es un resultado muy largo. Eso no es lo que pasa. Pero bueno, está bien, 0,206 inversa seno te va a dar 12 grados y algo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ahí tenemos el ángulo tita que forman los vectores B y la suma, ¿verdad? Para calcular la dirección necesitamos el ángulo que forma el vector C con el eje X. Y ese ángulo tenemos que restar el ángulo que forma el vector B con el eje X, que es 60 grados, menos tita. Ahí tenemos el ángulo que forma la suma con el eje X. La suma de los vectores con el eje X. Ese ángulo nos da 47 grados, 52 minutos, 40,8 segundos. Entonces, Profe, sí, ahí es donde 12,122 cuando pasaste a ángulo, minuto y segundo. En segundos es 20,47. sí, así mismo, Dale, profe, gracias. así mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se responde esta parte del problema? El vector B más A
tiene de magnitud 14,51 unidades. Forma un ángulo de 47 grados 52 minutos 40,8 segundos. Con el eje X, ¿verdad? Y el sentido es X o Y. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ahí tenemos magnitud, dirección y sentido. ¿Hay alguna duda? Entonces, lo que está antes de 47 grados 52 minutos y 40,8 segundos, que es el que está al lado del ángulo. Y ese es el ángulo que forma el vector suma de B más A, ¿verdad? Que es C con el eje X, que es la dirección del vector suma. Necesitamos para poder identificar ese vector tres requisitos: magnitud, que se calculó por el teorema de coseno; dirección, que después de hacer todas las deducciones, ¿verdad?, pudimos calcular por el teorema del seno. Y bueno, y por último el sentido, ¿verdad? El sentido que está en el primer cuadrante, X, O, Y, ¿verdad? Porque ahí hay 4 cuadrantes, ¿verdad? Ahí está X, O, Y, menos X, O, Y, que es el segundo cuadrante. Está menos X, O, menos Y, ¿verdad? Que es el tercer cuadrante, y el cuarto cuadrante, que es X, O, menos Y, ¿verdad? Puede estar en cualquiera de los 4 cuadrantes con un sentido, ¿verdad? Y hay que establecer en qué cuadrante está. En este caso está en el primero, X, O, Y. ¿Está bien? Bien, si no hay más preguntas, vayamos al siguiente ejercicio. Nos pide A menos B por el método analítico. ¿Cómo ustedes plantearían eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Unir el inicio de B con el extremo de A otra vez. Ya que te pide A menos B, te pide. Sí, al revés, creo que con el El, de A y el extremo de B. ¿Cómo? ¿Cómo plantearíamos? Mira, no tengan miedo a equivocarse. Aquí justamente de eso se trata la clase. Estamos para aprender. Profe, y yo dije uniendo el inicio del vector A con el extremo del vector B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dibujar el vector A, ¿verdad? Su magnitud, dirección y sentido. Y después, puedo decir, por el extremo de A, dibujar el vector más B de C. No, por el inicio de A y el extremo de B, yo dije. No, no entendí. A menos B tenemos que hacer. No tenemos que hallar el vector resta. Vector. El vector resta tenemos que hallar. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Entienden lo que estoy haciendo, ¿verdad? Le estoy poniendo en la situación del papel en blanco. ¿Qué se hace? ¿Cómo resuelvo?
Tengo que resolver esto. ¿Cómo hago para resolver? Les vuelvo a repetir, para mí sería muy fácil agarrar y mostrarles cómo se resuelve nomás ya y ya está. Estoy tratando de razonar con ustedes. El extremo de B con el extremo de A. ¿Qué se dibuja primero? El extremo de A. Se dibuja primero el vector A, ¿verdad? Porque te pide A menos B. Entonces, primero dibujar el vector A. O ya tenés ahí el vector A. Forma 30 grados con el eje X. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Para hallar la resta. ¿Qué tenés que dibujar? Colocar el vector B a 60 grados teniendo en cuenta X. A ver, dibujo el vector B en el extremo de A formando 60 grados con la paralela al eje X. ¿Está bien? Sí. ¿Y después qué hago? Y luego Estoy de acuerdo dibuja contigo, estoy de acuerdo contigo. Hacemos luego eso. se dibuja el vector resta, o sea, se representa que sería el extremo de B, el inicio de B con el extremo de A. No. No A ver, sería que vuelvo a repetir. Dibujamos el vector A. Por el extremo del vector A, trazamos una paralela al eje X y ahí dibujamos el vector B, formando 60 grados con la paralela al eje X. ¿Verdad? ¿Qué hago ahora? Pero ese es A más B. Si yo uno el inicio, si yo estoy uniendo el inicio de A con el extremo de B, es A más B. Ahí te pide A menos B. ¿Qué dice la definición del resto? dice que No, no se define no por estudian sí. la teoría, no dominan la teoría. La definición de resta dice así. Para restar un vector de control, basta representar el primer vector con su magnitud, dirección y sentido. Y por el extremo del mismo, ubicar el vector a ser restado, ¿verdad? Con su misma magnitud, su misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, si yo tengo B a continuación de A, formando 60 grados con una paralela al eje X por el extremo de A, ahí tengo A más B. Lo que tengo que dibujar es el vector opuesto a A más B. Tengo que dibujar el vector menos B con la misma dirección, la misma magnitud que el vector B, pero sentido contrario. Si apunta para arriba el vector B, entonces el vector menos B tiene que apuntar para abajo, sentido opuesto. Ese es el análisis que tienen que hacer para poder resolver. No es aplicar ninguna fórmula, no van a poder hacerlo. Tienen que razonar. ¿Para qué se estudia álgebra vectorial? Para aprender a razonar. Eso nos abre la cabeza, nos enseña a razonar álgebra vectorial. Por eso comenzamos resistencia de materiales con álgebra vectorial. También yo le dije que sirve como simuladores de fenómenos que ocurren en la naturaleza, porque hay cosas que nosotros no podemos ver y solamente a través de los vectores podemos calcular los efectos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Yo le dije que los vectores son simuladores. Entonces, cuando nos pide, en este caso, A menos B, lo que tenemos que hacer es dibujar el vector A, después dibujar el vector más B y a continuación
dibujar el vector opuesto a más b, el vector menos b, y unir el inicio de a con el extremo de menos b. Y ahí vamos a tener el vector resta. Y ahí vamos a poder comenzar a ver cómo planteamos, cómo resolvemos. Pero es fundamental primero interpretar vectorialmente qué es lo que pide el problema. Entonces, yo les pongo ante la situación de la hoja en blanco para que ustedes razonen. Porque esa es la situación que van a tener siempre, todos los días cuando tengan que resolver algún problema. Tienen que razonar, tienen que pensar, tienen que ver las alternativas. ¿De acuerdo a qué? Y a los conocimientos que tenemos. Por eso que es importante aprender todo. Todo lo que ustedes estudian en el colegio, en algún momento les va a servir. Muchas veces no le damos importancia, pero en algún momento nos puede salvar de alguna duda. Entonces, para resolver a menos b, entonces dibujamos el vector a, ¿verdad? Ahí está, formando 30 grados con el eje x. Por el extremo del mismo, una paralela al eje x, dibujamos el vector más b, formando 60 grados. Y el vector menos b, entonces va a tener la misma magnitud que el vector b, la misma dirección, pero sentido contrario. Y el vector a menos b va a ser aquel que resulte de unir el inicio de a con el extremo de menos b. Y a partir de ahí podemos aplicar el método analítico, que es el que resulta de descomponer los vectores en sus componentes, ¿verdad? Sobre los ejes cartesianos. ¿Qué dudas hay? Hasta ahora ninguna, creo, profe. Va ¿Se quedando entendió? más claro todo. ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Siempre hay que comenzar por la definición de la operación vectorial. Si no, va a ser complicado resolver. Entonces, fíjense que a menos b, ¿verdad? Para calcular a menos b, tengo que representar a según sus componentes. En el caso del vector a no hay mayor problema porque el ángulo que forma es 30 grados, ¿verdad? Entonces, es fácil calcular. La componente en x va a ser igual a por coseno de 30 y la componente en y va a ser igual a por seno de 30. ¿Por qué? Porque está este teorema de geometría que dice que en todo triángulo rectángulo el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido. Y también el otro teorema que dice en todo triángulo rectángulo el cateto opuesto, en este caso la componente en y del vector a sub i es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto al cateto considerado. Entonces aplicamos ese teorema y nos sale este cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Eso es lo que ustedes saben así de memoria. Pero ¿qué es eso? Es la aplicación de un teorema de geometría. Por eso es que es tan importante geometría, trigonometría, ¿verdad? Dominar bien eso, aprender bien eso. Porque llega un momento en que necesitamos calcular. Y en la vida profesional ni hablar, ¿verdad? Todos los días. Bien, entonces, ahora, con el vector A no hay mayor problema, pero con el vector B, para poder calcular sus componentes, necesitamos el ángulo que forma, ¿verdad? Ese vector con el eje X, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes se fijan
¿qué es lo que pasa con el vector B? El vector menos B. El vector B y la paralela al eje X forma 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? El vector más B forma con la paralela al eje X un ángulo de 60 grados. Eso es lo que nos propuso el problema desde el inicio, ¿verdad? Que B forma con X 60 grados. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces si se fijan ustedes, con el eje menos X, o si nosotros trasladamos el eje X o Y, ¿verdad? Ahí en el inicio del extremo más B, ¿verdad? El eje menos X con el vector menos B forma también 60 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Si ustedes se fijan, esos ángulos están compuestos por los vectores B y menos B y el eje X o menos X. Entonces son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo que forma el vector menos B con el eje menos X es 60 grados. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir, chicos y chicas? Eso quiere decir que menos B está en el tercer cuadrante. Está en el cuadrante menos X o menos Y. El vector menos B. Ahora, A menos B nosotros no sabemos en qué cuadrante está. Puede estar en el tercero, puede estar en el cuarto, dependiendo de los resultados. Entonces, para poder calcular los componentes del vector menos B en X o Y, nosotros decimos, el vector menos B tiene componente en X, que es igual a menos B por coseno de 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque la componente en X de menos B es el cateto adyacente, ¿verdad? Y el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo comprendido, y el ángulo comprendido es 60 grados. Y el cateto opuesto es la componente en Y, que es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, por el seno de 60. Porque el ángulo opuesto es de 60 grados a esa proyección de menos B sobre el eje Y, ¿verdad? Y ahí podemos calcular, ¿verdad? Entonces va a ser 9 por 0,5, ¿verdad? Coseno de 60 es 0,5. Nos da en X 4,5 unidades. Y en Y es B por seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2 o 0,866, ¿verdad? Que redondeando a la centésima da 0,87. 9 por 0,87 da 7,83. Y ahí podemos calcular, ¿verdad? Las componentes del vector, ¿verdad? AX menos BX, AI menos BY, ¿verdad? Entonces va a ser AX que da 5,22 menos 4,5, ¿verdad? Y AI que es 3 menos 7,83. Entonces, si ustedes se fijan en las componentes, ¿por qué yo digo que es BX y BY son negativos? Porque están en el tercer cuadrante. Entonces, y si están en el tercer cuadrante, tienen que dar sí o sí negativo ambas componentes, porque al hacer la resta. Entonces, me sale 0,72 positivo la componente de la resta en el eje X y menos 4,83 la componente en Y de la resta. ¿Qué significa eso? Si
la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa, quiere decir que está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque la proyección del vector resta sobre el eje X es positiva y la proyección en Y del vector resta es negativa, está sobre el eje negativo de la Y, la proyección, ¿verdad? En cambio, la proyección sobre el eje X está sobre el lado positivo del eje X. Entonces, me da en el cuarto cuadrante. ¿Y qué es lo que yo necesito? Ahora, con esto yo puedo calcular la magnitud de A menos B, ¿verdad? Aplicando el teorema de Pitágoras. Cx al cuadrado más CY al cuadrado. ¿Qué es esto que tenemos acá, verdad? ¿Ok? Nos da 4,88 unidades. Esa es la magnitud del vector restante. ¿Qué nos falta? Dirección y sentido. Para calcular la dirección y el sentido, fíjense, aquí dibujé yo las proyecciones en 8 diseños, las proyecciones. La componente en Y del vector, ¿verdad? Que es menos 4,83, ¿verdad? Y la componente en X del vector, que es 0,72. Entonces, yo lo que necesito es el valor del ángulo que forma el vector A menos B con el eje X. En este caso, ese ángulo yo lo represento con la letra gamma, ¿verdad? Y aquí puedo aplicar tangente. ¿Por qué? Porque la componente en Y del vector es el cateto opuesto y que la componente en X del vector es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de tangente? Dice que en todo triángulo rectángulo el cateto opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente del ángulo opuesto. Y eso aplicamos y de ahí despejamos la tangente del ángulo y calculamos, ¿verdad? Chicos, se va a terminar el tiempo, pero creo que vamos a tener que... Profe, Sí, nosotros tenemos clases de técnicas también ahora. ¿a qué hora? A las 2:30 empezó. Bueno. Está bien. Pero bueno, ahí se calcula la dirección y el cuadrante es X o menos Y. Vamos a continuar con este ejercicio en la próxima clase. ¿Sí? Y voy a alzar los materiales al flash. ¿Está bien? Quedamos así. Sí, Dale, profe, profe, muchísimas con el video, gracias. profe, con el video incluido también, ¿verdad? ¿Cómo?